Lo que me convirtió en escritor, supongo que es lo que convierte en escritor a cualquiera que lo es, que son las lecturas. Los libros que lo marcaron a uno, ¿no? Las primeras lecturas de infancia, de adolescencia, pero sobre todo las de juventud, las que te marcan, ¿no? Esas grandes obras de esos grandes escritores, ¿no? Como Vargas Llosa o Borges, que en algún momento de tu vida te marcan tanto que decides dar el salto de lector a escritor. Me despiertan las emociones de un descubrimiento, ¿no? Es como vivir en un mundo no alternativo, pero digamos más profundo, ¿no? Porque cuando tú vives en la realidad y encuentras que la literatura es una realidad no paralela, sino más profunda, más abierta, más grande, entonces es un descubrimiento tan que te marca tanto, ¿no? Que tu vida ya no vuelve a ser la misma, definitivamente. Yo soy un ferviente lector de muchos escritores, ¿no? Como Vargas Llosa, Borges, también Stephen King, que me gusta mucho. Y sin embargo, no soy fundamentalista de estos escritores, ¿no? No es que todo lo que publiquen estos escritores me guste, ¿no? A mí siempre me gusta tomar lo mejor de ellos, ¿no? O lo que a mí más me gusta de ellos, ¿no? Para servirme quizás en algún momento de mi propia obra, lo que voy a necesitar para escribir. Desde lo primero que leí del libro ya me estaba empezando a reír, ¿no? Texto tras texto uno no puede dejar de reírse, pero también de ponerse a pensar, ¿no? Hasta dónde puede llegar una parodia o dónde empieza una parodia, ¿no? Yo creo que la parodia empieza en el momento en que la literatura empieza a tocar, entre comillas, lo sagrado, ¿no? Se empieza a sacralizar. El tono de una historia es la clave, creo, para comenzar a escribir, al menos en mi caso, un cuento. El tono te lo dice todo. El tono te dice si la historia va a ser triste, si va a ser una historia divertida, si va a ser una historia con ánimo de sátira, si va a ser una historia muy dramática. El estilo lo dice todo, no te dice quién va a contar la historia, desde qué punto de vista, desde qué momento el narrador va a narrar esa historia, ¿no? Si es un narrador adulto que narra un recuerdo de niño, si es un niño que está narrando un momento que se les está presentando en el presente, ¿no? En el momento presente, o hasta un narrador que está viendo lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Entonces el tono de la historia creo que te lo dice todo y es la cosa más difícil de conseguir y al mismo tiempo es la más natural porque a veces llega sola, ¿no? Sin que uno la busque. La memoria fue un papel importantísimo, grandísimo, ¿no? Yo siempre he pensado que para escribir una historia se necesitan tres cosas, al menos una historia literaria, ¿no? Que es lenguaje, memoria e imaginación. Con esas tres cosas fundamentales uno puede escribir una historia, ¿no? El lenguaje, que es la herramienta, la memoria, que es la materia, ¿no? La materia prima, y la imaginación, que es el combustible que te va a permitir darle forma a esta historia con todo lo que tú conoces, con todas las experiencias que tú tienes, no solo experiencias vitales, experiencias de vida, ¿no? Historias familiares, historias personales, sino experiencias de lectura también. Después de un largo proceso de escritura, de corrección, ¿no? A veces 2, 3, 5, 10 borradores, 20 borradores, ¿no? A veces uno no sabe cuántos borradores de una historia va a escribir, a veces son muchos, a veces son pocos, pero sobre todo es la intuición que te dice que la historia ha llegado a un punto en que tú ya no puedes ni añadir ni quitar nada, ¿no? Que ese es el punto en que tú tienes que dejarla, ya, que soltarla, digamos, ¿no? Entregarla al mundo, entregarla a sus lectores. No es un método científico, es más bien un método intuitivo, ¿no? Que uno sabe que la historia ya está lista, porque no puedes ir más allá de ese final. Ya llegaste hasta el final de la historia y ya dijiste todo lo que tenías que decir sobre ella. El miedo de no escribir algo que está a las alturas de mis expectativas se da siempre con cada nueva historia que escribo, ¿no? Porque uno siempre se pone una valla un poco más alta. El hecho de que tú hayas escrito una historia o 2 historias o 10 historias antes no significa que tú vas a tener una mayor facilidad para escribir una historia mañana, ¿no? Porque cada historia es nueva, cada historia exige una nueva forma, cada historia exige un nuevo trabajo, una manera nueva de acercarse a la realidad, una nueva manera de acercarse a la materia prima con la que tú trabajas. Entonces siempre hay ese miedo de que tu nueva historia no esté a la altura de lo que tú esperas de ella, ¿no? Pero el trabajo es lo que te permite superar ese miedo y llegar a buen puerto al final, ¿no? El bloqueo creativo sí se da en ciertas etapas, a veces por las vicisitudes mismas de la vida contemporánea, ¿no? De la vida que tiene uno para pagar cuentas, ¿no? De la vida laboral. Pero lo que no debe darse nunca es el bloqueo del lector, ¿no? Al bloqueo del escritor yo creo que se le puede oponer la libertad del lector, que puede elegir todo lo que quiera leer, ¿no? En ese ámbito no hay ninguna restricción.
Creo que la escritura me ha enseñado que uno puede sacar de uno mismo cosas que uno no pensaba que tenía dentro. Uno, al explorar con el lenguaje, en la realidad está explorando consigo mismo. Está explorando con su personalidad, con su mente, con sus experiencias, con tus recuerdos, con la historia de tu vida. Entonces, al explorar con el lenguaje, ¿no? Al escribir historias, en realidad estás escribiendo también en cierta parte de tu historia, no estás descubriéndote a ti mismo.